Seguimos con esta parte de continuidad, que más que cosas nuevas es un repaso de lo que ya aprendieron en cálculo uno. Entonces, esta parte número 6 va a ser sobre los conjuntos compactos. Conjuntos compactos y el teorema de Heine-Borel. Entonces, es exactamente la misma interpretación que les dieron en cálculo uno. La diferencia es que ahora vamos a estar en más dimensiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar la definición de lo que es una cubierta abierta. Que es, ya no quiero perder tiempo poniendo la definición que se vio en cálculo uno, pero es exactamente la misma definición, simplemente cambiando eh, el R por el Rn. Entonces, la colección de abiertos em, omega igual a omega alfa, alfa que pertenece a lambda. Entonces recuerden que este es un índice arbitrario, entonces por eso no puedo poner como omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, porque este índice no necesariamente es numerable. Entonces puede ser que este índice sean, por ejemplo, los números que están en el intervalo 0, 1. Entonces son todos los números reales. Y ahí, como los números naturales es un infinito más pequeño que los números reales, no puedo decir quién es el sucesor de un número arbitrario en ese intervalo, ¿me entienden? Entonces por eso en general se escribe así. Si el índice fueran los naturales, por ejemplo, entonces ahí sí puedo numerar como omega 1, omega 2, etcétera. Entonces si tengo una colección de abiertos, tales que cada uno de estos abiertos es un abierto de n, entonces vamos a decir que esa colección de abiertos es una cubierta abierta de un subconjunto de Rn. Sí, solo sí, sí, solo sí, S está contenido en la unión de todos esos elementos de la cubierta o de esa colección de abiertos. Está cubierta por toda la colección de abiertos. Entonces, esto es algo que en el curso de cálculo uno nosotros discutimos con más detalle. Entonces no recuerdo si hay videos relacionados con eso, porque en ese cálculo uno las clases eran presenciales y muchas cosas también que eran como más complicadas de entender. Subíamos videos explicando un poco más o dando la misma explicación o una explicación similar a la que vimos en clase presencial, para que tuvieran un material donde pudieran como que estudiarlo a su ritmo. Entonces pueden revisar ahí donde les pongo los videos en YouTube. Hay una lista que se llama Cálculo uno. Entonces ahí no recuerdo si tenemos algo relacionado con los conjuntos compactos y el teorema de Heine-Borel. Puede ser que sí, si no, pueden irse al Sagan o cualquier otro libro de cálculo que tenga la parte del teorema de Heine-Borel para ver qué pasa con estas cosas. Entonces voy a dar un ejemplo simplemente para que esto no quede así como tan al aire, si es que no se acuerdan o no lo han visto, aunque repito, debieron haberlo visto. Entonces si yo tengo que S es el intervalo abierto 0, 1 y ese S está contenido en E, aunque estoy pensando si mejor... Bueno, voy a poner los ejemplos así para ver qué es una cubierta abierta y luego vamos a utilizar esos mismos ejemplos para ver si son conjuntos compactos o no con la definición que vamos a dar. Entonces, vamos a dar este subconjunto de los números reales o del espacio euclidiano uno dimensional. Entonces, este E o R es lo mismo. Entonces,
lo que tenemos es un intervalo, ya sabemos que es un intervalo abierto, eso lo demostraron, todo eso se demostró en cálculo uno. Y vamos a dar una cubierta abierta. Entonces vamos a decir que eh, omega alfa van a ser, va a estar formado por todos los elementos de R, tales que X está entre alfa sobre 2 y alfa. Y entonces, pero ¿quién es alfa? Entonces vamos a decir que omega va a ser el conjunto de omega alfas para alfa que pertenece, ese alfa tiene que estar en un conjunto de índices. Entonces en este caso el conjunto de índices va a ser el 0, 1. Entonces en esta colección no tengo, o sea, no tengo un alfa 1, un alfa 2, pero lo que vamos a hacer es vamos a ir dando para ver quiénes son estos o por qué estamos, o sea, la idea es que yo pueda cubrir este intervalo, voy a poner esto así, como con un montón de intervalos abiertos, de alguna manera. Entonces, que yo lo pueda cubrir con un montón de intervalos abiertos, que son los conjuntos abiertos en R. Entonces, ay, no se puede. A veces esta cosa falla. No puedo regresar para borrar, eso quita más tiempo. Ah, otra vez. Ok, entonces voy a ser cuidadoso con eso. Bueno, esa es la idea de de nuevo, una cubierta abierta. Entonces, aquí está. Entonces tengo el intervalo 0, 1. Entonces, para ver más o menos qué es esto que estamos pintando, vamos a poner alfa no puede ser 0 y tampoco puede ser 1. Entonces, pero alfa puede ser cualquier número real entre 0 y 1. Entonces, vamos a tomar eh, algunos elementos de aquí para ver cómo se ve geométricamente. Por ejemplo, si tengo alfa, omega que sea, por ejemplo, un medio sí está aquí. Entonces, alfa de un medio, ¿quién sería? Los x es n, tales que un medio sobre 2 que sería 2 o sea, este alfa sería, lo malo que no puedo borrar, pero, o sea, un medio sobre 2 es menor que x menor que un medio. Entonces esto es xn tales que, ley del sándwich, x está entre un cuarto y un medio. Menor que un medio. O sea, es el intervalo abierto un cuarto, coma un medio. ¿Ven? Entonces aquí tengo un medio, por acá tengo el un cuarto. Entonces, este es un elemento de la cubierta abierta. Entonces, por ejemplo, podría tener otro que sea omega de cada vez que nos vamos aproximando más a uno, por ejemplo, omega de 3 cuartos. Sería, ya no voy a escribir esto, lo voy a decir solamente, lo voy a poner como el intervalo. Los x es en e, tales que un cuarto sobre 2 que sería un octavo. Y x es mayor que un octavo, menor que un cuarto. Entonces, si esto tengo un cuarto, por acá tendré un octavo por aquí. Y entonces tendré este conjunto abierto también. Entonces solo estoy pintando algunos. Entonces si el alfa es muy cercano a 0, por ejemplo, que sea alfa igual a 1 entre 20, por ejemplo. Entonces ese va a ser alfa 1 entre 20 entre 2, que sería... Ah, perdón, aquí era 3 cuartos, lo siento, lo puse mal. Ay, lo malo que voy a tener que borrar esto de aquí también. Perdón, lo puse mal todo por estarlo haciendo rápido. Omega de un, ¿qué dije? De un cuarto. Entonces este sería omega un medio. Entonces omega un cuarto sería un cuarto sobre 2, de 3 cuartos había puesto, perdón. Entonces 3 cuartos sobre 2 serían 3 octavos, coma, 3 cuartos. Entonces 3 cuartos, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos estaría por aquí.
Y 3 octavos sería la mitad de este, uno, 2, un cuarto, un octavo, 2 octavos, 3 octavos por aquí. Entonces este sería omega 3 cuartos, ¿ven? Entonces, entre más cercano esté yo al cero, voy a ir cubriendo más parte de este intervalo. Por ejemplo, si fuera... Y estoy dando los números racionales justo para poder pintar, porque evidentemente aquí podría tener omega de 0.333333333 y eso tendría un intervalo 0.33 entre 2 entre 0 y 0.333 y tendría otra cosa y así para todos los números que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, si me voy acercando más al uno que sea omega de 20 21avos, por ejemplo, 20 entre 21 es menor que uno, entonces tendría 20 entre 42, 1 entre 21. Perdón, 20 entre 21. Entonces, ese intervalo sería como que algo así, algo muy pegadito aquí, 20 entre 21, sin tocar el uno. Y 20 entre 42, no sé, pues estaría... eh, que sería 10 entre 21. Entonces, 10 veintiunavos, parto esto en 21 partes. No sé exactamente dónde va a quedar, pero no sé, por aquí o algo así, no sé. Entonces, todo esto me va a dar una cubierta, me va a cubrir a todo el intervalo 0,1. Entonces, esta es una cubierta abierta. Entonces, el 0,1 queda cubierto justamente por la unión de todos estos. Entonces está cubierto por la unión de los alfas que pertenecen a 0,1, de los omega alfas definidos de esta manera, donde el índice que yo tengo ahí es un índice real entre 0 y 1. Entonces vamos a ver otro ejemplo. El mismo intervalo, bueno, no, sí, el mismo intervalo. Entonces es igual a 0,1 contenido en R. Pero vamos a ver otra forma de cubrirlo. Entonces si nosotros damos que los omegas, ahora voy a llamarle K aquí, o bueno, puede ser alfa si quieren. Pero con otro índice, el índice da igual cuál ponga. Entonces, omega K, que es el conjunto de X en R, tales que X es mayor que uno entre K y es menor que uno menos uno entre K. Y entonces omega va a ser igual al conjunto de omega K. Y ahora sí voy a poner un índice numerable para acá que vaya desde 3, porque si es 2 o uno, o sea, si es uno, entonces aquí estaría entre uno y cero, lo cual no es posible. Si fuera 2 sería entre un medio y un medio. Entonces empezamos desde k igual a 3 hasta infinito. Entonces, estos elementos de mi cubierta sí los puedo numerar como omega 3, omega 4, omega 5, porque el índice es numerable que tengo aquí. Entonces son todos los números naturales, de hecho, pero empezando con n igual a 3. Entonces, de nueva cuenta, yo tengo aquí mi intervalo 0,1, 0,1. Y vamos a ver si esto es una cubierta abierta de este de aquí. Eh, por ejemplo, omega 3 sería el conjunto de X en R. Solo voy a poner uno así luego los intervalos. Tales que un tercio es menor que X, menor que uno menos un tercio, menor que 2 tercios. Entonces el intervalo un tercio, 2 tercios. Entonces, un tercio, 2 tercios. Entonces este sería omega 3. Entonces, esta cosa la construimos de manera que va a ir cubriéndolo así. Este, luego va a ir otro aquí, otro aquí, otro aquí, se va a ir cubriendo. Entonces, no hay necesidad que el conjunto esté totalmente contenido en el... Que la cubierta solamente contenga el conjunto este. O sea, la única cosa es que contenga el conjunto ese. Y puede tener más cosas, no importa. Entonces aquí pongo omega 4, por ejemplo, va a ser un cuarto, coma uno menos un cuarto, 3 cuartos. Entonces se va a ir expandiendo, ¿ve? Luego omega 5
Voy a ponerlo así. Este sería omega 4. Voy a poner otro más. Omega 5 sería un quinto, coma 4 quintos. Entonces se va a ir acercando cada vez más, ¿ven? Ahora esto es una cubierta abierta de 0,1. Entonces, si tomo todos los intervalos de estos, eventualmente van a cubrir este también. Entonces se va haciendo así, acercando. Entonces pueden demostrar que 0,1 está totalmente contenido en la unión desde k igual a 3 hasta infinito de los omega k. Porque de hecho esta unión, de hecho este es un ejemplo que vimos en el semestre anterior, en cálculo 1, perdón. Entonces, la unión, y ustedes con lo que ya aprendieron en cálculo 1 pueden demostrar que la unión de todos estos intervalos justamente es el intervalo 0,1, de hecho. Entonces, en este caso es lo mismo, es igual, por eso tiene esto aquí. Entonces, el 0,1 es igual a esta unión. Entonces, por lo tanto, cumple con esta propiedad. Entonces, un conjunto es un subconjunto de sí mismo. Entonces, es cubierta abierta. Vamos a dejarlo así. Y vamos a ver uno más. Y justo ese uno más va a ser para lo que vamos a discutir después. Entonces vamos a tomar ahora sí vamos a tomar una cubierta tal que se pase de todo esto. Entonces, que los omega k sean, el conjunto de x es en R tales que menos uno entre k es menor que x y x es menor que uno más uno entre k. Entonces, omega va a ser el conjunto de los omega k para k en los naturales. Entonces los elementos de mi cubierta de nuevo se pueden numerar. Va a ser omega 1, omega 2, etcétera. A diferencia de lo que pasaba con este, donde el alfa no era. Entonces, pues vamos a pintar algunos elementos de esta cubierta. Omega 1 siempre tienen que ser abiertos, por eso es cubierta abierta. Entonces, omega 1 serían los x SNR tales que menos 1 es menor que x menor que 1 más 1, 2. Omega 2 sería el conjunto. Ay, perdón, aquí otra vez. Menos 1 a 2. Omega 2 sería menos 1 medio, coma 1 más 1 medio, 3 medios. Entonces, omega 3. Ahora se va a ir acercando como al conjunto 0,1, digamos, esta cosa que escogí. Entonces sería menos 1 tercio, coma 4 tercios. Omega 4, si quieren uno más, sería menos 1 cuarto, coma 5 cuartos, etcétera. Entonces, aquí tengo mi conjunto 0, mi intervalo 0, 1. Entonces, esto es una cubierta porque acá tengo el omega 1, menos 1, menos 1. Ay, estaría por acá. Entonces tengo menos 1, parte de esa cubierta, y 3 medios, que estaría por aquí. Entonces sería omega 1, ese solito, este solo, es una cubierta de 0,1, porque ya lo está cubriendo. No necesito tener muchos, pero en este caso particular que tenemos, todos los demás también van a cubrir. La unión de todos esos va a cubrir a eso. Entonces recuerden que es la unión, la unión. Entonces aquí fui pintando uno de cada uno, pero la unión de todos estos justamente cubre a 0,1. Y aquí también la unión de todos estos también va a cubrir a 0,1. Entonces omega 2 menos un medio, 3 medios, pues estaríamos por aquí. Menos un medio, perdón, 3 medios. El rojo era en 2, perdón, en 2. Entonces ese sería omega 2. Luego omega 3 es el último que voy a pintar porque el amarillo no me dijeron que no se usara aquí. A menos un tercio, coma 4 tercios. Entonces, omega 3. Y entonces si se fijan, estos intervalos van a ir haciendo esto, cada vez se van a ir acercando más así.
Entonces, evidentemente aquí el 0,1, el intervalo 0,1, o sea, de hecho, eh, y es más, de hecho, vamos a poner, porque no he dicho quién es, voy a ponerlo cerrado. Em, entonces 0,1 es mi subconjunto S de los números reales, cerrado ahora. Entonces ese conjunto 0,1 está cubierto por la unión desde de k que pertenece a n o desde k igual a 1 hasta infinito de los omega k en este caso. Y de hecho la unión de todos estos es el intervalo 1,2 menos 1,2 de hecho. Entonces eso es cubierta abierta. Sí, no puedo borrar con las teclas de la computadora. Es cubierta abierta de el intervalo cerrado 0,1. Entonces, de hecho, aquí vamos a poner aquí, de hecho, omega, no sé, omega 1 omega 2 vamos a poner omega 1 igual a menos 1,2 es una cubierta de 0,1. O sea, porque 0,1 está contenido justamente en el intervalo menos 1,2, que es la condición de que sea una cubierta. Y lo mismo pasa para cualquier elemento de estos de aquí. Entonces, este omega 4 solito ya es una cubierta abierta del 0,1 porque lo contiene. Entonces, si se fijan, en este ejemplo 3 entonces puedo, en este ejemplo, vamos a anotarlo aquí, en este ejemplo, puedo extraer una subcubierta finita. Una subcubierta finita de omega de la cubierta. Entonces, yo tengo una cubierta abierta que está formada por todos estos. Y de aquí, que es una cubierta infinita y una infinidad de omegas, tantos como los números naturales. Entonces, de esta cubierta yo puedo escoger una subcubierta, es decir, una cubierta del intervalo 0,1. Entonces, finita porque solo necesitaría agarrar, por ejemplo, omega 1. O también podría agarrar omega 2. O podría agarrar omega 1 y omega 2. Entonces, finita porque la puedo contar. Entonces, con dos conjuntos, con un conjunto abierto, puedo cubrir al intervalo 0,1 de esta cubierta. O puedo hacerlo con cuatro conjuntos abiertos de esta cubierta. Los cuento uno 2 3 4. Entonces, omega 1 omega 2 omega 3 y omega 4 sería una subcubierta. Es decir, por ejemplo, omega prima igual a omega 1 omega 2 omega 3 y omega 4 es una cubierta abierta de 0,1 y esos elementos pertenecen a la cubierta original, por lo cual es una subcubierta abierta finita de ese conjunto. De ese conjunto. Ahora, eso no lo puedo hacer en el ejemplo 2. En este ejemplo 2 no puedo tomar una subcubierta finita de esta cubierta que me cubra todo el 0,1 porque, o sea, no importa qué tan grande sea
la cubierta finita puedo tener omega 1000, por ejemplo. Entonces, omega 1000 va a ser uno entre 1000, coma 999 entre 1000. Entonces va a cubrir casi todo, casi, pero no va a cubrir a los puntitos que quedan afuera de este intervalo, que están entre uno y cero. Entonces, de este ejemplo 2 no puedo sacar una subcubierta que cubra a todo el intervalo. Entonces, en el ejemplo 2 no podemos hacer eso. Haré hacer eso. Entonces, supongamos que hay un conjunto finito de subconjuntos de omega. Entonces voy a escribir lo que dije de forma matemática. Es decir, que tenemos conjuntos omega, vamos a decir k sub 1, omega k sub 2 que podemos contar, omega k sub n en omega, tales que el conjunto omega de k L, digamos para L igual a 1 hasta N finito, es cubierta abierta. Es una cubierta abierta de el intervalo 0,1. Entonces, estoy suponiendo que sí puedo. Entonces, si esta es una cubierta abierta, entonces vamos a tomar el punto K0 como el máximo de todos los Ks. Entonces, el máximo para ver si lo cubre. Entonces, lo que estoy haciendo es, estoy tomando una subcubierta finita y justamente el máximo, el K0, va a ser el máximo de todos de los Ks que estoy tomando en esa subcubierta. De manera que yo lo pueda extender hasta acá. Entonces, tendría que la unión desde desde L igual a 1 hasta N de omega KL va a ser igual a omega K0, en ese caso que sería el intervalo 1 entre K0, 1 menos 1 entre K0. Pero el intervalo 0,1 no está contenido aquí. Entonces una contradicción porque no lo cubre, no lo cubre. Entonces por lo tanto no hay una subcubierta finita de omega que cubra al intervalo 0,1. ¿De acuerdo? Entonces esa va a ser la clave para definir lo que es un conjunto compacto y es como se hizo en cálculo 1. Entonces voy a definir antes lo que es una subcubierta finita con estos ejemplos que ya vimos. Entonces definición 4.6.2, si omega es una cubierta abierta de un subconjunto de Rn y si omega prima que está dado por elementos de esta cubierta sería omega alfa 1, omega alfa n está contenido en omega alfa para algunas alfa 1 hasta alfa n que pertenecen al conjunto de índices original. Es una cubierta abierta de S, entonces omega prima se llama una subcubierta finita de S. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Que omega prima está formada por los elementos omega alfa j para j que va de 1 hasta n
donde alfa j pertenece a lambda, tal es que S está cubierto por esos elementos desde j igual a 1 hasta n de omega alfa j. Entonces es una cubierta abierta. Entonces, de todos estos ejemplos, o sea, nosotros o uno sabe que, como les mencioné alguna vez, de todos los estudios, todas las cosas que ya se tenían, que los intervalos que son compactos en los números reales son estos nada más. Es decir, es un conjunto cerrado y acotado al mismo tiempo. Y entonces con el ejemplo que vimos del 0,1, por ejemplo, entonces como de este 0,1 hay una cubierta abierta, que es la que dimos, esta omega k, hay una cubierta abierta que no tiene una subcubierta finita, entonces este conjunto tiene algo distinto al otro, que es cerrado. Por supuesto, aquí solamente dimos una cubierta, pero cualquier cubierta que demos para este conjunto va a tener la propiedad de que va a tener una subcubierta finita que lo va a cubrir. Y en este ejemplo se ve que la cuestión es justamente el 0 y el 1, porque si yo tuviera el intervalo cerrado 0, 1, esta serie de conjuntos no cubriría el intervalo cerrado 0, 1 porque justo faltaría cubrir el 0 y el 1. Entonces, de ahí nace la siguiente definición que si se las ponen así de primera sin explicar o si dar alguna explicación como la que hemos dado aquí, aunque sea breve, pues uno se queda en el limbo y no entiende qué es lo que está pasando. Pero ahora con esto yo espero que sí. Entonces 4.6 es que a veces le llaman la propiedad de Heine-Borel. Entonces el conjunto K de Rn es compacto si solo si para toda cubierta abierta, para toda cubierta abierta, omega de K se puede seleccionar una subcubierta finita subcubierta finita abierta, pues ya no le voy a poner eso después. Simplemente vamos a decir una subcubierta finita abierta, omega prima, de K. Entonces, por supuesto, en el ejemplo 3, si yo quisiera demostrar que el intervalo 0,1 cerrado es un conjunto compacto, la demostración no es suficiente dar solamente esta cubierta y ver que esa cubierta tiene una subcubierta finita. Entonces tendría que dar una cubierta en general y ver que esa cubierta en general tiene una subcubierta finita, porque evidentemente no voy a dar todas las posibles cubiertas existentes y demostrar que para cada una existe una subcubierta finita, ¿me entienden? Pero si yo quiero demostrar que un conjunto como el 0,1 no es compacto, entonces basta con que yo dé una cubierta como aquí, una cubierta abierta, tal que esa cubierta abierta no tenga una subcubierta finita como hemos hecho aquí. Entonces, esto que hicimos aquí sería la demostración de que el 0,1 abierto no es un conjunto compacto. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí observación. En el ejemplo 2, en el ejemplo 2 y el 1 también, pero bueno, ahí es más complicado de ver porque tengo una cubierta abierta que tiene una cantidad de elementos tantos como números reales. Entonces de ahí podía tomar una subcubierta finita que cubriera el 0,1, eh, tampoco. Entonces, en el ejemplo 2
y el uno, pero bueno, el uno no lo voy a poner porque no abundamos tanto en ese ejemplo. En el ejemplo 2 el intervalo 0, 1 no es compacto. No es compacto, pues existe una cubierta abierta omega, que es la que dimos ahí, omega igual a -1 entre k, eh, no, ese no es, el 2, 1 entre k, esta omega k, perdón, una cubierta abierta omega igual a omega k para k que pertenece a los naturales, tal que, no es cierto, no era omega, a ver, déjenme ponerlo mejor. Existe una cubierta abierta eh, omega igual a omega k para k que va desde 3 a infinito, tal que, bueno, con omega k igual al intervalo x en r, tal es que 1 entre k es menor que x menor que 1 menos 1 entre k, no tiene una subcubierta finita. Entonces, eso que hicimos aquí, esto sería la demostración de que el intervalo 0, 1 abierto no es compacto. Entonces, la definición de conjunto compacto, esta que dimos aquí, es una definición, incluso si se cambia aquí por un espacio topológico, sigue siendo válida. Entonces, da la casualidad que en R, y eso lo demostramos nosotros y también lo debieron demostrar ustedes en sus cursos, se tiene el teorema de Heine-Borel que dice que todo conjunto compacto en R es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, si no es cerrado y acotado, no es compacto. Entonces, utilizando el teorema de Heine-Borel, de manera directa se tiene que el 0, 1 es un conjunto acotado, pero no es cerrado. Entonces, como no es cerrado, no es compacto, por Heine-Borel. Pero en un espacio topológico en general, no se tiene eso de que un conjunto compacto es un conjunto que sea cerrado y acotado, que muchas veces en los cursos de cálculo simplemente les dicen que es un conjunto compacto. Pues es un conjunto que es cerrado y acotado. Bueno, en los números reales en Rn va a ser así, que es lo que vamos a probar, pero en general en un espacio topológico eso no es cierto. Y la definición es esta. Esta es la definición, en general, que ahora no parece tan abstracta o tan imposible de entender como si a uno le dicen así. Definición, conjunto compacto. Un conjunto es compacto, sí, solo sí para toda cubierta abierta. De ese conjunto se puede seleccionar una subcubierta finita. Y pues uno no entiende nada, pero ya con esto espero que sí. Entonces ahora sí vamos a probar el teorema de Heine-Borel. Entonces teorema 4.6.1. Teorema de Heine-Borel o de Heine-Borel. Entonces, un subconjunto de Rn es compacto si solo si es cerrado y acotado. Y la demostración va a ser la misma que se vio en cálculo 1, exactamente la misma, solamente teniendo cuidado en la notación que uno va a usar. Entonces, vamos a suponer que es compacto. Entonces, supongamos que K es compacto. Entonces, lo que hay que demostrar es que es cerrado y es acotado. Entonces, por demostrar que es cerrado y acotado. Entonces, número uno, vamos a demostrar que es cerrado. Entonces, para demostrar que es cerrado,
vamos a demostrar que el complemento de K es abierto, que es como definimos conjunto cerrado. Un conjunto cerrado si su complemento es abierto. Entonces, lo que tenemos este conjunto K aquí, queremos ver que es cerrado, entonces tomamos su complemento, que es todo lo que está afuera, y vamos a demostrar que ese complemento es abierto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar un elemento, un elemento A que está en el, que no está en K, vamos a decir. Entonces, eso quiere decir que A está en el complemento de K. Entonces, vamos a tomar un punto que está en el complemento de K. Y vamos a dar una sucesión de conjuntos abiertos que va a estar dada por las bolas. Bueno, aquí sería punteado. Entonces, vamos a dar estos conjuntos omega K de radio uno entre K. Entonces, omega K, ¿quién va a ser? Van a ser los elementos en Rn tales que la norma de X menos A sea mayor que uno entre K. ¿De acuerdo? Entonces, estos conjuntos, la unión de todos ellos, la unión de K en N, de estos omega K, ¿quién va a ser? Pues va a ser todo el espacio Rn menos el punto A. Entonces, yo tengo, olvídense que está acá, yo tengo los puntos aquí, si quieren. Aquí tengo En, entonces tengo todo el espacio En. Tengo un punto A. Entonces, la unión de todas estas bolas, entonces van a ser estas bolas así, que sean mayores que uno entre K, entonces lo que esté afuera. Entonces, si yo pinto esta bola, el omega 1 va a ser todo lo que está fuera de esta bola, o sea, todo Rn menos este. Lo que está aquí va a ser todo Rn menos este. Entonces, la unión de todo eso va a ser Rn menos el punto A justamente. Así como lo estamos tomando. Entonces, vamos a tomar omega como la colección de todos esos omega K. Entonces, esa va a ser una cubierta abierta de K. Entonces lo que tengo es, tengo el conjunto K, tengo esto, un elemento en el complemento. Entonces pinto todas estas bolas. Entonces todas estas bolas, justamente lo que está por afuera, va a cubrir justamente acá. Todo lo que está por afuera. Entonces justamente todas estas bolas, por cómo lo hemos construido, va a ser una cubierta abierta de K. Ahora, como K es compacto, por definición, eso significa que existe una subcubierta omega prima, omega K1 hasta omega Kn, una subcubierta abierta de K, una subcubierta finita de K, porque K es compacto. Entonces, de esa subcubierta finita de K, vamos a tomar el K0 como el máximo de todos estos Ks. Entonces, ¿por qué el máximo de todos estos Ks? Por cómo tenemos la cosa aquí. Entonces, la unión de todos esos, la unión desde i igual a 1 hasta n de omega ki, va a ser la colección de puntos en Rn tales que la norma de x menos a es mayor que 1 entre k0. Ese k0 es el máximo. Entonces con eso aseguro que cubre a todo el conjunto K. Entonces geométricamente aquí tenemos la idea de ese hecho. Y entonces K va a estar cubierto por todo esto de aquí. De omega ki. Entonces va a ser, es una subcubierta
abierta de A. Entonces voy a volver como a hacer un pequeño resumen de qué hemos hecho ahora, hasta ahora. Entonces tenemos que demostrar que el complemento de K es abierto y vamos a usar el hecho de que K es compacto. Entonces hemos construido unos abiertos omega Ks que son las cosas que están afuera de las bolas de radio 1 en TK para un punto A en el complemento. Entonces, de esa forma que lo hemos construido, la unión de todo eso me da el Rn menos A. Entonces, como Rn menos A, este, como la unión de todo esto es Rn, no tengo la A, pero A no es un elemento de K. Entonces, esto significa, si le quieren agregar aquí, que K está contenido justamente en la unión de K que pertenece a N de los omega K, porque justo es todo Rn menos el A, pero el A no está en el conjunto K. Entonces toda esta unión cubre a K. Entonces esta es una cubierta abierta de K. Pero como K es compacto, entonces de esa cubierta abierta vamos a tomar una subcubierta finita. Eso es por definición de ser compacto. Entonces extraemos esa subcubierta finita y tomamos el K0 como el máximo de todos los Ks, dado que tenemos que esto es un radio para esas bolas. Entonces justamente la unión de todos estos omegas Ks, que sería la norma de x menos a mayor que 1 entre k1, todas esas bolitas, la unión de todas esas bolitas que pinté aquí, la unión de todas ellas pues va a ser la bola máxima, que es lo que tengo aquí. Y entonces ese K está contenido aquí porque es compacto, es una subcubierta finita. Entonces, eh, entonces tenemos que, por lo tanto, tenemos la vecindad n de 1 entre k0 centrada en A, que sería el conjunto de x en en, tales que la norma de x menos a es menor que 1 entre k0. ¿De acuerdo? Y eso está contenido en el complemento de k. Entonces justamente tenemos todo lo que está afuera, pero todo lo que está adentro, que es esto de aquí, eso va a estar en el complemento de k. Entonces esa vecindad, eh, o sea, lo que nos dice esto es que A pertenece al interior de K complemento. ¿De acuerdo? Y eso que me dice es que todo punto de K, es decir, todo punto de K complemento es punto interior de K complemento. Y como todo punto de K complemento es un punto interior, eso implica que K complemento es abierto. Y como el complemento de K es abierto, eso implica que K es cerrado. Entonces tenemos la primera parte demostrada. Ahora vamos con la siguiente. Entonces vamos a suponer que ahora que K es cerrado y que es acotado. Entonces vamos a demostrar que K es compacto. Entonces para demostrar que K es compacto tengo que dar una cubierta abierta. En general, una cubierta abierta. Doy una cubierta abierta y tengo que ver que esa cubierta abierta tenga una subcubierta finita. Entonces, como K es acotado, ¿se acuerdan? Por definición eso implica que existe un m mayor que 0 tal que la norma de x es menor o igual que m para toda x que pertenece a K. Entonces, ¿qué significa eso? Que x pertenece al cubo de n dimensiones, dado por esto de aquí. Entonces, al n cubo. Entonces yo tengo un conjunto K aquí. Y entonces voy a ponerlo así como en dos dimensiones. Entonces, eso significa que existe un m en K tal que la norma de cualquier elemento de aquí es menor o igual que m. Entonces todo esto está encerrado como en un
en un si este es M, en una bola de radio M. Entonces justo esa bola de radio M está contenida en un... Es que no lo puedo hacer aquí, pero sería de menos M a M y de este lado acá, o sea, de M a M, que está en esa bola de radio M. Entonces esa bola de radio M está contenida en el cuadrado de radio M. O sea, hagan de cuenta que tienen algo así. Así. Tienen la bola de radio M. Así. Entonces el radio de esto es M. Entonces este elemento de aquí es M. Y este de acá es M. Y este de acá pues sería menos M. Y este de abajo sería menos M. Entonces esta bola, y por acá tendría el conjunto. Entonces esta bola está contenida en este cuadrado que está aquí, que es el que aquí sería el cuadrado de en dimensión 2, que sería el cuadrado. Entonces en general en un n cubo. ¿De acuerdo? Entonces si tengo omega dado como el conjunto omega alfa de alfa en lambda es una cubierta abierta en general, una cubierta abierta de K, si es una cubierta abierta de K, entonces yo tengo acá aquí y tengo una cubierta abierta de K. Entonces, si yo le uno el complemento, voy a tener una cubierta abierta de todo, de todo el cubo Cn. Entonces, el conjunto omega junto con el complemento que es un abierto, es una cubierta abierta de Cn. Entonces, recordar que el complemento de K ya hemos demostrado que es abierto. Es abierto, entonces es un elemento, esta es una cubierta abierta del cubo. ¿Por qué? Porque K complemento unión con la unión de alfa que pertenece a lambda de los omega alfas, justamente me da todo Rn. Entonces los omega alfas es una cubierta abierta de este K, una cubierta abierta, y puede tener acá un montón de cosas. Y el complemento de K es también, bueno, acá si lo quieren ver, todo esto una cubierta abierta. El complemento de K por sí mismo es un abierto también. Entonces, si ya tengo algo que cubre acá, que es un subconjunto de Rn, y el complemento de K es abierto, entonces tengo algo que cubre al complemento de K. Entonces la unión de esos dos va a cubrir a todo Rn, que es lo que está aquí. Entonces, y bueno, Cn es un subconjunto de Rn. Entonces, por lo tanto, Cn está cubierto por Kc unión omega alfa. Ahí sería, a ver. Entonces, por lo tanto, Cn está cubierto por Kc unión, la unión de los alfas en alfa de omega alfa. Entonces, es una cubierta abierta de C. Entonces, tenemos que demostrar que el cubo justamente tiene la propiedad de Heine-Borel. O en otras palabras, tenemos que demostrar que Cn es compacto. Tenemos que demostrar que Cn es compacto. Entonces, vamos a suponer que no lo es. Entonces, supongamos que Cn no es compacto. Entonces, que no sea compacto, ¿qué significa? Que existe una eh, cubierta abierta que vamos a llamar omega igual a omega beta, con beta que pertenece a beta, de Cn, una cubierta abierta de Cn, tal que Cn no puede em, ser cubierto por un número
finito de elementos de omega. Es decir, no tiene una subcubierta finita. Entonces, eso significa no ser compacto, que existe una cubierta, al menos que existe al menos una cubierta abierta, tal que no tiene una subcubierta finita. Entonces, es decir, una subcubierta finita, y en este caso vamos a tomarla como omega prima igual a omega alfa 1 hasta omega alfa m, kc. Entonces vamos a tomar este también en esa cubierta. Entonces, eso implica que el cubo de menos m a m cruz menos m, 0 o sea, si lo ven en dos dimensiones, yo tengo aquí el cuadradito ya. Tengo el cuadradito y por acá está el conjunto, como sea. Entonces, este cuadrado lo puedo partir en dos. En uno que va de menos m de 0 a m o de menos m a 0. Y eso en cada una de las dimensiones. Entonces, por eso escribo esto. Esto es en dos dimensiones. Entonces, en general lo puedo partir en este cubo, en este n paralelepípedo o, o en este n rectángulo, como le quieran llamar. De 0 a m hasta 0 o m, o ambos, no pueden cubrirse omega prima. Entonces yo tengo que este conjunto estoy suponiendo que no es compacto, entonces hay una cubierta abierta tal que todo el cuadrado no se puede cubrir por una subcubierta finita de esa cubierta. Entonces eso significa que la mitad de ese cuadrado o las dos no pueden ser cubiertas por esa subcubierta finita, omega prima. Entonces la idea es sencilla. Entonces, sin pérdida de generalidad, vamos a suponer que no se puede. Supongamos que no cubre esta parte de aquí, 0m, 0m. Si no cubre el otro lado, se haría análogamente, y si no cubre a los dos, simplemente se repite la prueba. Entonces, que no cubre, es decir, bueno, supongamos que eso pasa. Supongamos que, déjenme cambiarle un poquito, supongamos que no puede cubrirse con omega prima. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Entonces, esos los puedo partir otra vez. Es más o menos la idea del teorema de Bolzano-Ballestras, un poquito como esa idea de ir dividiendo las cosas. Entonces, eso implica que 0,m sobre 2, m sobre 2 o m sobre 2, 0, m, 2, 0, de nuevo no pueden cubrirse S o ambos, no pueden cubrirse con omega prima. Entonces lo que tenemos que encontrar es una contradicción. Entonces no pueden ser cubiertos por omega prima. Entonces continuamos esto, el proceso inductivamente. Es decir, hasta infinito. Entonces, ¿qué significa esto? Que volvemos a hacer lo mismo. Sin pérdida de generalidad, supongamos que es este el que no se puede cubrir. Y entonces de nueva cuenta esto se va a partir 0 a m sobre 4, etcétera, 0m sobre 4 o m sobre 4 0, etcétera, m sobre 4 0, y de nuevo sin pérdida de generalidad, supongamos que en ese no se puede y repetimos el proceso. Entonces estamos dividiendo Cn en 2 a la n cubos. Bueno, cubos de
Sí, porque tienen el mismo lado, en dos n cubos em, congruentes, con interiores que no se traslapan. Entonces, esto genera una sucesión de intervalos cerrados, anidados. Y eso es por construcción. Similar a lo que hicimos en el teorema de Bolzano-Ballestras. Entonces, esos o sea, los CNs son los que vimos en la demostración del teorema de Bolzano-Ballestras. ¿Recuerdan? Esos que habíamos denotado como IJJ, tales que teníamos que las X están acotadas entre un alfa KJ y un beta KJ. Para J, bueno, tales que J o, bueno, punto y coma. Esa parte la pueden revisar en lo que vimos del teorema de Bolzano-Ballestras. Digo, si, esto si quieren ser así como más formales y escribir quiénes son los intervalos, demostrar que es una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces, esto lo dejé así porque eso lo habíamos visto ya antes con el teorema de Bolzano, pero bueno, aquí lo pongo de nuevo, que sería poner esto así, y aquí los beta KJ serían los M entre 2K menos 1, y los alfa JK serían todos cero para toda J. Y entonces estos intervalos cumplen que I1 está contenido, contiene ahí 2, etcétera, contiene ahí K y ese contiene ahí K más 1 para toda K en N, exactamente. Entonces es una sucesión de intervalos cerrados anidados. Entonces, por el teorema de Bolzano-Ballestras, tenemos que existe un único, bueno, no, que existe más bien. Tenemos que existe un AJ que pertenece a IKJ para toda J en los naturales, lo cual significa que existe una que pertenece a IK tal que el límite cuando K tiende a infinito de la norma de BKJ menos alfa KJ, que sería igual al límite cuando K tiende a infinito de estas cosas, M entre 2 a la K menos 1 es 2M por el límite cuando K tiende a infinito de 1 entre 2 a la K es igual a cero justamente. Y por un teorema que vimos, entonces eso quiere decir que existe un único. eh, bueno, aquí le puse A, pero vamos a ponerle X. Entonces eso significa que existe un único X en Rn tal que X pertenece al cubo para toda n en los naturales. ¿Sí? Al cubo de n dimensiones. Entonces, eso implica que existe un abierto omega beta de esa cubierta abierta, de esa cubierta abierta omega, tal que X pertenece a ese conjunto. ¿Sí? Porque esa subcubierta justamente cubre, digo, no cubre esa parte de ahí, que es lo que estamos suponiendo. Entonces existe un X, digo, existe un intervalo abierto en esa cubierta tal que X esté en esa cubierta, pero omega beta es abierto. Es decir, existe un delta mayor que cero, tal que la bola de radio delta centrada en X está contenida en omega beta. Y como el límite cuando K tiende a infinito de 1 a la 2K es igual a cero, eso significa que podemos elegir una K en los naturales tan grande que el cubo seca va a estar contenido en esa bola de radio delta centrada en X
y esa bola va a estar contenida en el conjunto abierto omega beta. Y esto lo que significa es que seca, entonces puede cubrirse por un conjunto de omega, que es omega beta, que está en omega prima, lo cual es una contradicción. Porque justamente, pues, supusimos, o bueno, pues hemos supuesto que ningún Cn puede cubrirse por esa subcubierta finita. O sea, no hay una subcubierta finita. Entonces, esto lo que demuestra es que por lo tanto Cn es compacto. Pero hay que demostrar que K es compacto. Ahora, como dada la cubierta abierta omega, complemento de K, entonces la subcubierta finita omega alfa 1 omega alfa m, K complemento. O sea, dada esa cubierta abierta, perdón, podemos escoger de Cn, podemos escoger este como su cubierta finita de Cn. Entonces esto, pues, Cn es compacto. Entonces, para cualquier cubierta abierta, en particular para esta, existe una subcubierta finita del cubo. Entonces, eso porque es compacto, como hemos demostrado aquí. Entonces, eso significa que omega 1 hasta omega m es una cubierta abierta, es una subcubierta finita de K. Entonces, como dimos una cubierta finita de K en general, una cubierta abierta de K, que es dado por estas omegas, y hemos demostrado que esa cubierta abierta tiene una subcubierta finita, entonces K es compacto. Y entonces, por lo tanto, solamente en el caso de los números reales, hasta de n dimensiones, todo conjunto compacto, o sea, todo subconjunto de Rn es compacto, sí, solo sí es cerrado y acotado. Entonces, un teorema muy poderoso que tiene nombre especial, que es el teorema de Heine-Borel. Entonces, pueden checar la demostración que hicimos en cálculo 1 y es exactamente igual a esta. Exactamente la misma, solamente que ahora estamos en más dimensiones, pero solo hay que tener cuidado con esto, por ejemplo. En la prueba de cálculo 1 esto tiene valor absoluto. Y todos estos son subconjuntos de R. Pero la demostración es la misma. La misma. Y para finalizar esta parte, vamos a dar el siguiente teorema. Entonces, que creo que se los dejé en la tarea. Entonces, un subconjunto de Rn es compacto si solo si se puede seleccionar de cada subconjunto infinito A de K una sucesión no constante AK que converge a un punto en K. En K. Entonces, eso lo pueden ver con el. Bueno, esto ahora lo borro. Entonces tienen, no sé, por ejemplo, el conjunto compacto AB. Entonces, ese cerrado y acotado, ya sé que es compacto por Heine-Borel. Entonces,
de cada subconjunto infinito de este, por ejemplo, no sé, este CD es un subconjunto infinito de este, pero eso se tiene que hacer para cada subconjunto infinito de aquí, incluso el AB abierto sería un subconjunto infinito de AB. Entonces, de cada uno se puede seleccionar una sucesión no constante acá que converja a un punto en K. Entonces de aquí puedo seleccionar una sucesión que converja a un punto aquí que pertenece al conjunto K. Entonces, cosa que no se puede hacer con un conjunto que no es compacto como un abierto, porque en un abierto, por ejemplo, puede ser que el punto... el problema es en los extremos, como ya hemos visto. Entonces vamos a demostrar esto. Y de hecho voy a hacer la demostración un poco así, no tan completa en una parte, con la idea de que ustedes traten de agregarle eh, o describirla de una mejor forma al menos. Aunque ya lo van a tener aquí, va a ser como una guía para resolver ese problema de la tarea. Entonces vamos a suponer primero que K es compacto. Entonces, por el teorema de Heine-Borel, es, K es cerrado y acotado. Entonces, hay un teorema de cálculo 1 que nos dice, aquí lo voy a poner, que nos dice que este, si ese subconjunto de R es acotado, entonces se puede seleccionar de cada subconjunto infinito de ese. Entonces, esto lo pongo porque quizá no lo vieron y cómo demuestran esto. Bueno, pues lo tengo que hacer aquí más o menos yo y ustedes ya lo ponen bonito en su tarea. Entonces, se puede seleccionar de cada subconjunto infinito de S una sucesión no constante convergente. Ahora, esto yo no lo demostré en este curso, pero les dije que el teorema, ese lema que vimos que nos decía que no había nada más que aprender de sucesiones en Rn, si ya sabíamos todo en sucesiones de R en R. Entonces justamente este teorema, si le pongo En, entonces simplemente es agarrar componente a componente, aplicar este teorema y este teorema en azul se va a cumplir en Rn. Entonces por lo platicado en la parte de sucesiones, este teorema tiene una generalización directa en Rn. Entonces, se puede seleccionar cada subconjunto infinito ay, ay, ¿por qué no tengo mi... Bueno, de cada subconjunto de K infinito, cada subconjunto A infinito, una sucesión convergente, una sucesión convergente. Este, mm, y ese es un punto de acumulación porque recordemos que otra cosa, si el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a y xk es una sucesión eh, no constante, entonces eso implica que a es punto de acumulación.
Punto de acumulación de el conjunto S formado por los elementos de la sucesión. ¿De acuerdo? Entonces, de cada subconjunto A se puede seleccionar de cada subconjunto infinito A de K una sucesión convergente. Y ese punto de convergencia por esta cosa en azul es un punto de acumulación de K. Y como K es cerrado, entonces ahí eso usando que es acotado. Y ahora como K es cerrado, eso significa, bueno, como K es cerrado, y como acá es cerrado, eso implica que K contiene a todos sus puntos de acumulación. Como ya vimos anteriormente cuando discutimos toda esta cosa. Entonces, es decir, ese punto de convergencia está en K. Entonces, hemos demostrado que como K es compacto, es acotado. Entonces, como es acotado, de cada subconjunto infinito A de K se puede seleccionar una sucesión no constante que converge a un punto, que no necesariamente va a estar en K, pero ese punto es un punto de acumulación de K. Entonces, como resumiendo, como K es cerrado, se puede seleccionar de cada subconjunto infinito A de K una sucesión no constante que converge a un punto en K, que es a un punto en Rn, que es punto de acumulación de K. Pero como K es cerrado y contiene a todos sus puntos de acumulación, entonces ese punto de convergencia está en K y hemos demostrado la primera parte de lo que tienen en su tarea. Ahora, el regreso. Eh, entonces hay que suponer, se puede hacer de varias formas de manera directa. Entonces, suponiendo que es que se cumple esto, demostrar que es cerrado y que es acotado usando el teorema de Heine-Borel. Entonces yo lo voy a hacer de una manera, digamos, ligeramente distinta a como usualmente se presenta. Y lo que vamos a usar es que vamos a suponer que K no es compacto. Entonces lo vamos a hacer por contradicción. Supongamos que K no es compacto, pero se puede hacer directo. De hecho, en el Sagan pueden ver la forma directa, pero en la parte de variable de funciones de R en R. Entonces, si K no es compacto, pues eso significa que existe. O sea, eso significa que dada una cubierta abierta omega de K, existe una subcubierta finita. Perdón. Estoy suponiendo que no es compacto. Entonces vamos a decir que como no es compacto, existe una cubierta abierta omega de K que no tiene una subcubierta finita. Que no tiene una subcubierta finita. Eso es porque K no es compacto. Y entonces lo que hay que hacer es construir la sucesión. Entonces vamos a decir sea x1 que pertenece en K. Entonces como una subcubierta abierta omega prima. Entonces eso en otras palabras lo que significa es que omega no cubre tampoco. Entonces como omega prima no cubre, perdón, estos sí cubren.
La que no cubre es la subcubierta. Entonces, como omega prima no cubre acá, eso significa que existe al menos un omega alfa 1 que no contiene a X1. Entonces, existe, como no cubre, entonces una de las partes que no cubre es algún elemento de K. Entonces vamos a suponer que ese K1 es el que no cubre y entonces va a existir un elemento de esa subcubierta finita que no va a contener a X1, porque justamente es como que tienen todo el conjunto así y la subcubierta finita va a cubrir solo una parte. Entonces va a haber una parte que no va a cubrir. Entonces este X1 no va a estar cubierto por alguno de esos de la cubierta, de la subcubierta abierta. Entonces, y ahora seguimos, y ahora escogemos X2 en K, tal que X2 pertenezca a omega alfa 1, pero que X2 sea distinto de X1. Entonces, ese X2 que esté en el conjunto que no cubre a X1, lo estamos agarrando así, ¿de acuerdo? Y entonces va a haber, entonces existe un omega alfa 2 tal que, como decíamos aquí, no contiene a X2. Y así continuamos. Entonces continuamos inductivamente. Y entonces en el paso K escogemos el XK en K tal que XK pertenece a U de alfa K menos uno, vamos a decir. Entonces si K vale uno para dejarlo así K1, entonces K1 pertenece, bueno, K1 no lo estoy tomando que no pertenece ahí. Entonces para acá, eh, bueno, estoy agarrando el Késimo, entonces vamos a dejarlo así, perdón. Entonces existe un, si no, no lo estoy poniendo como en general. Entonces escogemos, en el paso K escogemos un XK que esté en K, tal que XK pertenece a U de alfa K. Y tal que XK es distinto de XK menos uno, distinto de XK menos 2, etcétera, distinto de X2, distinto de X1. Entonces estamos eligiendo puntos distintos. Entonces tomamos la sucesión XK en K con esas características. Esas características. Entonces esta sucesión no puede tener eh, una subsucesión constante, porque todos son distintos. Pues cada XK es distinto del otro. Eso es por construcción. Por construcción. Entonces, eh, luego de aquí, ¿qué podemos hacer? Entonces, como, bueno, lo que ya escribimos, como XK está en al menos uno de los abiertos, en al menos de uno de los abiertos de la cubierta omega alfa, a excepción del X1, y ese omega alfa no tiene una subcubierta finita,
Entonces, eso lo que significa es que existe un índice, vamos a llamarle n, tal que todos los términos de la sucesión están en un omega alfa para alfa mayor o igual que ese índice. Entonces, esto implica que no hay n, no hay una n tal que todos los términos de la sucesión estén en un conjunto, en un omega alfa, para alfa mayor o igual que n. Y esa es una contradicción, pues omega k es convergente. Entonces recuerden que para este tipo de cosas suponemos que esto no es cierto, pero esto sí por hipótesis. Entonces, suponiendo que esto no es cierto, vamos a llegar a una contradicción con lo que está aquí. Y es lo que hemos hecho aquí. Entonces, por lo tanto, K es compacto. Entonces, en su tarea pueden poner esa demostración, solamente escríbanla un poquito mejor, explicando si pueden hacer un diagramita de cómo se van construyendo estas cosas, estaría mejor. Y en el siguiente video vamos a ver el teorema de que una función continua manda compactos en compactos.